Amén. Ya. Vamos a empezar este estudio bíblico. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a mi hermana Patricia que ella esté haciendo una oración por este estudio bíblico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta hora, Dios amado. Señor, le damos gracias, Señor, nuevamente por permitirnos, Dios mío, de estar en este lugar, Dios mío, Padre amado, donde, Señor, queremos aprender, Padre amado, más de la Biblia. Bendiga a tu Hijo, Señor, Padre amado, que tú lo usas, Señor, Padre celestial, para poder, Señor, enseñarlo y explicarnos, Señor, los pasajes de la Biblia. Bendígalo grandemente, Señor, en esta hora, sea bendiciendo, Padre amado, a cada uno de mis hermanos que hemos podido, Señor, estar conectados. Y los que quieran, Señor, también pueden conectarse. Dios mío, tú vaya tocándole sus corazones, Dios amado, Señor. Sea bendiciendo, Padre amado, Señor, este estudio bíblico. Bendiga a todos los que estamos aquí, Padre amado, para aprender. Denos los entendimientos, la sabiduría de lo alto del cielo, Señor, como así mi hermano, para que él pueda dar a conocer, Dios mío, de lo que él va a hablar en esta hora, Padre celestial. Tú lo sea bendiciendo, Padre amado, y bendiga a todos los que hemos podido llegar, Señor. Se lo pido, Padre amado, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga a todos los que ya están ahí conectados. Esta es la tercera clase. Tuvimos una primera clase donde estuvimos viendo el periodo intertestamentario, que es todo lo que pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y ahí vimos una serie de cosas. El mundo cambió, el mundo empezó a hablar otro idioma, empezó a hablar el griego, después llegaron los romanos, ¿verdad? Y es en ese momento, ¿verdad? Un momento especial de la historia donde llega Jesucristo, donde están todas las condiciones dadas para la predicación del Evangelio, ¿ya? A nivel de que los discípulos después pudieron salir a predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Partiendo, así como dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Por Samaria, por Judea y hasta el resto de la tierra. Y la semana pasada tuvimos una segunda clase donde vimos por qué leer los evangelios, dimos una explicación, por qué son 4, por qué, cuáles eran las principales diferencias, similitudes entre estos 4 evangelios. Y hoy día vamos a empezar a ver el evangelio de Mateo, ¿ya? Vamos a dedicarle una clase a cada uno de los evangelios. Hoy día le corresponde al evangelio de Mateo. Quería preguntar, ¿quiénes de acá están leyendo el evangelio de Mateo? ¿Se acuerdan que en la primera clase pregunté, les dije, oiga, ¿usted qué evangelio quiere leer durante este tiempo que estemos haciendo este curso? ¿Quiénes estaban leyendo el evangelio de Mateo? No es que le voy a hacer preguntas. Ya, la hermana Luz Valeria, ¿es la única que está leyendo Mateo? ¿Todos los demás están leyendo otro evangelio? Sí, parece que sí. Ya. Bueno, entonces con la hermana Luz Valeria vamos a hacer esta clase. No, vamos a hacer esta clase, ¿verdad? Para explicar un poquito cuáles son los principales énfasis del evangelio de Mateo. ¿Ya? Así que no se vaya, hermana Luz Valeria. Vamos a proyectar acá la presentación que tenemos para hoy día. Les recuerdo, hermano, a los que se han perdido alguna de las clases anteriores que están grabadas. Hemos subido las presentaciones también. Hay un problemita acá, espérenme un poquito. Ya, ahora creo que sí deberían empezar a ver la presentación. Sí, ya. Bueno, hoy día nos correspondería ver el Evangelio de Mateo, ¿ya? Como dije, vamos a dedicarle una clase a cada uno de los evangelios para ver sus principales énfasis, cuáles son las diferencias que tienen con los otros evangelios y un poquito ver cuáles son los temas que van tratando cada uno de estos evangelios. Les recuerdo, como vimos en la clase anterior, cada uno de los autores de los evangelios tuvo
un propósito al escribir el Evangelio, ¿ya? Entonces, por eso es que hay ciertas cosas que están narradas en diferentes orden, porque cada uno está haciendo énfasis diferente, ¿ya? Entonces, el Evangelio de Mateo, vamos a empezar viendo algunos aspectos generales de este Evangelio, eh, partiendo por el autor, ¿ya? El autor, según la tradición de la iglesia, y es la única tradición que nosotros tenemos, o sea, no es que hayan tradiciones diferentes que digan diferentes cosas. El Evangelio fue escrito por Mateo, ¿ya? Y este Mateo es el Mateo que también fue discípulo de Cristo, que también se le conoce con el nombre de Levi, ¿ya? O Leví. Entonces, ¿por qué decimos que es la tradición de la iglesia la que dice que este evangelio es de Mateo? Porque en realidad, si usted lee el evangelio, en ninguna parte dice quién fue el que lo escribió. ¿Ya? No hay una presentación del autor, ¿verdad? Como sí ocurre con otros evangelios. Así que aquí nosotros, ¿qué es lo que entendemos? Que de acuerdo a la tradición de la iglesia, porque todos los primeros manuscritos que empezaron a circular dentro de la iglesia, que empezó a leer este evangelio, ya todos estaban con el título de Evangelio según San Mateo, ¿ya? Entonces, toda la evidencia que nosotros tenemos de que fue Mateo el que escribió este evangelio, ya es de acuerdo a lo que nosotros tenemos como manuscritos de hace mucho tiempo que asocian este evangelio con Mateo. ¿Ya? Ahora, ¿quién era Mateo? Mateo era un discípulo, como acá dice, un discípulo de Cristo, ¿ya? Y cosa importante y que vimos la clase pasada también. A nosotros, ¿qué cosas nos dan confianza de poder leer nuestro evangelio, los que tenemos acá en la Biblia? Es que fueron escritos por personas que vivieron, que estuvieron presentes o que entrevistaron a personas que estuvieron presentes cuando se realizaron todos los hechos que ellos están narrando, ¿ya? No es una persona que escribió 500 años después, no. Son personas que eran contemporáneas y por eso nos da mucha confiabilidad y bueno, dimos un montón de otros, o sea, no un montón, estoy exagerando, pero dimos varios otros motivos por los cuales los evangelios nos merecen confianza a nosotros, ¿ya? De que están narrando hechos que son verídicos. ¿Ya? Ahora, dentro eh, de la evidencia que tenemos, ya, de que este Mateo fue un judío y era publicano, los publicanos eran los que cobraban los impuestos en la época de Jesús, y los publicanos eran odiados por todos los judíos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran también judíos, pero se dedicaban a trabajar para los romanos y eran los que le cobraban el impuesto a los judíos, ¿para qué? Para llevárselo a Roma. Entonces, eran odiados por los judíos. Y los judíos los consideraban que estaban dentro de los pecadores. ¿Ya? Aquí vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en Mateo 9, del 9 al 10, que narra el llamamiento, ¿verdad?, de Mateo, dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, fíjese esta relación que se hace varias veces acá en este evangelio, ¿ya? Muchos publicanos y pecadores, como que lo asociaban, era como lo mismo, ¿verdad? Tanto publicanos como pecadores, ¿ya? Entonces había una asociación ahí que la gente hacía, ¿ya? Entonces, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, estos publicanos, de los cuales también era parte Mateo, estos publicanos estaban asociados como hombres pecadores, ¿ya? Así lo entendía el pueblo judío, ¿ya? Y vamos a leer también acá en Mateo 21, del 31 al 32.
donde narra acá, acá Jesús estaba narrando la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Donde el padre manda a los dos, uno le dice que no va a ir, ¿verdad? Los manda a trabajar, uno le dice que no va a ir, pero va igual, y el otro dice que va a ir, pero no va, ¿ya? Pero ahí, cuando termina de narrar esa parábola, dice lo siguiente, Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, se da cuenta, hermanos, que hay una asociación que se hace al hecho de ser publicano con ser pecador, ¿ya? Y una de las cosas que hablamos en la clase pasada es que dentro de las cosas que nos dan confianza de los evangelios, es que los mismos autores quedan muy mal en estos escritos, ¿ya? Quedan como pecadores, siempre quedan como los que no entendían a Jesús, los que se equivocaban, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué persona va a escribir una historia o va a inventar una historia donde esa misma persona quede mal, ¿verdad? Entonces, el hecho de que los mismos autores de los evangelios están quedando mal dentro de la historia, nos da a entender de que son historias verdaderas, ¿ya? Y donde al único que se quiere, ¿verdad?, exaltar dentro de la historia es a Jesucristo, ¿ya? Entonces, eh, esto para ver un poquito de dónde viene el autor. Entonces, el autor era un hombre que había sido odiado por los judíos por la actividad que él realizaba todos los días de ser un publicano, ¿ya? Y los publicanos se entendían, ¿verdad?, como publicanos y pecadores, publicanos y rameras, ¿verdad? Estaban junto al grupo de los pecadores, ¿ya? La fecha probable en que se escribió el Evangelio es dentro de los años 67, 68 después de Cristo, ¿ya? Esto, ¿por qué? Se hacen bastantes referencias a los saduceos, que eran los que estaban en el templo, porque ellos tenían una autoridad sacerdotal, y se hace también referencia al templo. ¿Ya? Como vimos en la primera clase, el templo fue destruido por los romanos el año 70. Entonces, el hecho que en ninguna parte del Evangelio se haga referencia a que el templo ya había sido destruido, ¿verdad?, nos da a entender de que este Evangelio fue escrito antes, ¿ya? Antes de ese año. Ahora, ¿en dónde se escribió este Evangelio? La verdad es que tampoco tenemos claridad. O sea, el autor acá nos dice, yo estoy en el año tanto escribiendo esto. Se han fijado que en el Antiguo Testamento, en el libro de las crónicas de los reyes, siempre se dice en el año tanto. ¿Ah? Acá no se dice nada. Tampoco se habla del lugar, ¿ya? Pero probablemente este evangelio fue escrito en Palestina, ¿ya? Aunque también pudo ser en otra área con importante población judía, ¿ya? Recordemos que desde Babilonia, desde el imperio babilónico en adelante, el pueblo de Israel salió de Jerusalén, salió de Israel, ¿verdad? Y empezó a habitar otros lugares de la tierra. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pensamos que es en un lugar donde hay mucha población judía? Primero, este es un evangelio que no está escrito en el griego, ¿ya? Recordemos que el griego era la lengua que se hablaba en todas partes, ¿ya? Pero este no está escrito en griego, sino que está escrito, ¿verdad?, en un arameo, ¿verdad?, para que lo entendieran la gente que era del pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, tiene que ser en un lugar donde habían una población importante judía, si es que no fue escrito en Palestina, ¿ya? ¿Y a qué audiencia? Bueno, al pueblo judío, ¿ya? Esa es la audiencia. A estas personas le escribió Mateo, ¿ya? Al pueblo judío. Ahora, ¿de dónde entendemos esto? Porque tampoco es algo que está escrito
textual dentro del Evangelio, dentro del libro, ¿ya? Hay algunas cosas que son bastante importantes acá de ver. Una cosa es que en este Evangelio, al hablar del reino de los cielos, en lugar de hablar del reino de Dios, ¿ya? Se está evitando, ¿verdad?, tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, ¿quiénes se cuidaban de tomar el nombre de Dios en vano? Los judíos, ¿ya? Entonces, ellos evitaban, ¿verdad?, nombrar a Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo podían tomar en vano y para ellos ya eso era un pecado. Entonces, si nosotros vamos aquí hay una referencia, vamos a ver el mismo fragmento, la misma historia acá, escrita por Mateo, y después lo vemos escrito por Marco, y vemos que Mateo, ahí en Mateo 13:31, habla, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Entonces, cuando él empieza a hablar de la parábola del grano de mostaza, ¿ya? Él habla de el reino de los cielos. Ahora, Marco, ¿cómo escribe lo mismo, la misma historia, la misma parábola? Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Ya? Y después dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Entonces ahí continúa con la parábola. Entonces, fíjense que Mateo siempre habla del reino de los cielos, ¿ya? Para evitar nombrar a Dios, ¿ya? Y Marco, que no tenía una audiencia judía, que podían tomar a mal, ¿verdad?, que se hablara del reino de Dios, no tenía ningún problema y hablaba del reino de Dios. Estas diferencias nos hacen entender de que el Evangelio fue dirigido a gente que era del pueblo de Israel, ¿ya? Y vamos a ver otra referencia que tenemos, que hay costumbres que son judías que Mateo no siente la necesidad de explicar. Y, por ejemplo, cuando Marco narra la misma historia, sí le dedica tiempo, ¿verdad?, a explicar cuál es la costumbre. ¿Ya? Entonces, por eso, hermanos que están leyendo el libro de Mateo, de repente es bueno mirar cuando no entienden, ¿verdad?, alguna de las cosas, ver el paralelo que está en Marcos o en Lucas. ¿Ya? Entonces, aquí Mateo, en el 15, del 1 al 2, narra lo siguiente, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ya, él dijo eso, ¿ya? Dice, los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. No explicó nada más. ¿Ya? En cambio, Marco, cuando narra el mismo hecho, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, y fíjese que aquí uno que no tiene el contexto judío, cuando habla de manos inmundas, uno piensa unas manos muy cochinas, ¿verdad? O sea, si esto me lo dicen a mí, en la cultura donde yo vivo, ¿verdad? Acá en Chile, me dicen manos inmundas y uno se imagina unas manos todas cochinas, ¿verdad? Pero aquí Marco explica, ¿ya? Porque dice comer pan con manos inmundas y explica de inmediato, esto es no lavadas, o sea, no era que estaban inmundas en el sentido de que estaban sucias, ¿ya? Con polvo, con piñén, no sé, sino que era porque no estaban lavadas, ¿ya? Entonces, él de inmediato explica, esto es no lavadas, ¿ya? Y después dice, los condenaba. Y después incluso toma más espacio, ¿verdad?, para poder seguir explicando. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, Marco tenía la necesidad de explicarle a su audiencia, que eran romanos, ¿verdad?,
esta tradición, ¿ya? Para que ellos pudieran entender, ¿verdad?, el contexto en el que se está dando esta historia. Y después él sigue, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. O sea, ellos cualquier cosa que hacían tenían que lavarse las manos, ¿ya? Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Entonces, eh, estas pequeñas diferencias, chiquititas, ¿verdad?, nos dan a entender de que aquí Mateo le está hablando a una audiencia, ¿verdad?, o a un público que es mayoritariamente judío y que entiende todas estas tradiciones, ¿ya? Esos son los aspectos generales de este evangelio. No sé si hay alguna consulta acá. ¿Ya? Cualquier consulta ahí la hacen ver. Vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es la estructura del libro? Y es bueno saber cuál es la estructura del libro para saber también cómo leerlo, ¿ya? Saber que hay una primera parte que empieza en un versículo, termina en otro. Es bueno poder hacerlo de esa manera, porque así no dejamos la historia como en la mitad, y leemos todos los bloques, ¿verdad?, que tienen relación, ¿verdad?, los leemos juntos. Entonces, ¿cuál es la estructura del libro? Y aquí hay algo muy importante. Como Mateo, ¿verdad?, es judío, está hablándole a los judíos, tiene un especial énfasis en mostrar que Jesús es el que cumple, ¿verdad?, todas las expectativas, todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Y su público entendía cuál era las escrituras que estaban en el Antiguo Testamento. Tiene un énfasis, está como enfocado a mostrar a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, a Jesús como el verdadero Israel, a Jesús como el que hacía todas las cosas, ¿verdad?, en las cuales el pueblo de Dios había fracasado. Este Jesús iba a ser exitoso, ¿ya? Entonces, y eso ya lo vamos a empezar a ver en la estructura del libro, ¿ya? La estructura del libro tiene una introducción, ¿ya?, en los capítulos 1 al 2, ¿ya? Ahí está la genealogía, está el nacimiento de Jesús, y tiene un epílogo, ¿ya?, en los capítulos 26 al 28. O sea, la primera parte, la introducción, y el epílogo, ¿verdad?, está el nacimiento, y en el epílogo está el arresto, la crucifixión, la resurrección y la gran comisión que él coloca ahí en el capítulo 28. ¿Ya? Esa es como empieza, ¿ya?, la parte de introductoria y la parte final, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que hay en medio? En medio del libro, y cómo lo podemos estructurar. Yo no sé si alguno vio los videos del proyecto Biblia. Ya, si alguien lo vio, yo estoy tomando la misma estructura que explican ahí en el video del proyecto Biblia, ¿ya? Entonces, en el medio, vamos a ver cinco bloques, ¿ya? 5 bloques, y cada uno de estos bloques se divide entre un bloque de historia, un bloque narrativo de lo que Jesús estaba haciendo, y un bloque de enseñanza. Están todos estructurados de la misma manera, ¿ya? Hay una narración de lo que Jesús hacía, y después viene un bloque de enseñanzas, ¿ya? Y esos bloques son 5 en total, ¿ya? O sea, cada uno de esos 5 bloques tiene narración y enseñanza, narración y enseñanza, narración y enseñanza, ¿ya? Aquí estoy haciendo las divisiones tal como las tenía el proyecto Biblia, pero hay algunos autores que hacen divisiones un poquito diferentes, ¿ya? Y por lo general colocan la división justo cuando el Evangelio dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Fíjense que varias veces vamos a encontrar esa frase. Y esa frase es como introductoria de un nuevo de un nuevo bloque, ¿verdad? O se dice como al finalizar un bloque.
Entonces, la diferencia, ahora, si lo vemos, las divisiones, ¿qué es lo otro interesante? ¿Estoy pegado? Hola. ¿Sí? No, parece que soy yo también. ¿Me escucha el resto? ¿Alguien que pueda hablar? Sí, yo lo escucho. Está bien. Ya. Hijo, tú cerraste el Sí, Excel. yo te escucho así. No, pero ¿qué quiere? La planilla, la copia. Ah, pero se escucha mal. Se escucha cortado. Ese mismo Un rato No, se escucha pero- así. Es que sí. Y ahora empezamos de nuevo entonces. Ya, sigamos, continuemos. Ya, entonces, ¿qué otra cosa llama la atención de que sean estos 5 bloques? Es porque acá el autor, Mateo, está asociando mucho a Jesús con el cumplimiento del Antiguo Testamento y a Jesús como el verdadero Israel. Entonces, ¿qué es lo que algunos han señalado como que qué es lo que quiso hacer Mateo con 5 bloques diferentes? ¿Ya? Un poco emular lo que es la Torá, ¿ya? O los 5 libros, ¿verdad?, que escribió Moisés, ¿ya? Y que están al principio del Antiguo Testamento, ¿ya? Recordemos, el Pentateuco son los 5 primeros libros. Entonces, acá también como que se entiende que estos 5 bloques, ¿verdad?, en los cuales está estructurado el Evangelio, también tratando de hacer una referencia a eso. ¿Ya? No lo sabemos, pero en mucho sentido, cuando uno ve muchas cosas que son características de este Evangelio, uno puede ser que eso es lo que quiso hacer. ¿Ya? Entonces, el primer bloque, aquí yo le puse anuncios del reino de Dios. ¿Ya? Entre el capítulo 3 y el 7, empieza con el bautismo y la tentación. ¿Ya? Eso es como la narración de los hechos de la vida de Jesús, pero después viene un bloque grande de enseñanza, que es el Sermón del Monte, entre el capítulo 5 y el 7. ¿Ya? Ahora, el segundo bloque, o la segunda división que vamos a hacer, es Jesús trae el reino a las vidas de las personas. ¿Ya? Y aquí, esto es entre el capítulo 8 y el 10, ¿ya? Va a ser esta segunda división, y si la queremos subdividir, vamos a tener un bloque donde narra muchos milagros, ¿ya? Son, creo que, como 9 milagros que se narran entre el capítulo 8 y 9, ¿ya? Pero después viene un bloque de enseñanza, que es cuando Jesús comisiona a sus discípulos, ¿ya? Él, en algún momento, Él los manda, ¿ya? Los manda. Hay una comisión a los discípulos para que vayan, ¿verdad? Y prediquen. Entonces, acá también vemos un bloque donde se narran hechos y un bloque de enseñanza. Después, la tercera división, entre el capítulo 11 y el 13, aquí, entre el capítulo 11 y 12, hay historias con diferentes grupos de personas. ¿Ya? Y aquí lo que se resalta es que cada uno de esos grupos de personas entiende a Jesús de distinta manera. Incluso acá es donde se narra la pregunta de Juan el Bautista, cuando él como que duda, ¿ya? Hay grupos de personas acá que dicen, no, tú eres el Cristo, pero hay otro grupo de personas que están dudando, Juan el Bautista. Y hay otros que rechazan a Jesús. Entonces, tenemos todos esos matices dentro de las historias que se están narrando en este bloque, ¿ya? Los que rechazan a Jesús son principalmente los fariseos. Y después tenemos otro bloque de enseñanza en el capítulo 13, donde se narran las parábolas del reino, ¿ya? Y ahí hay puras parábolas, ¿ya? Entonces, si usted se fija, hay narraciones, enseñanzas, narraciones, enseñanzas. La cuarta división, ¿ya? Diferentes expectativas acerca del Mesías, ¿ya? Aquí están todas las tensiones entre el capítulo 14 y el 17, todas las tensiones que tiene Jesús ahí con los fariseos, pero después viene entre los capítulos 18 al 20 un bloque de enseñanzas, ¿verdad? Que yo le estoy llamando aquí la iglesia, ¿ya? Donde empieza a hablar de la iglesia, ¿ya?
es importante acá el tema de la iglesia. Y el último la última división, choque de reino, ¿ya? Que aquí está el choque o la tensión entre lo que querían algunos judíos que Jesús fuera y lo que Jesús realmente iba a hacer, ¿ya? Algunos querían que fuera una persona, ¿verdad?, que quizá llevara una victoria de manera militar, ¿ya? Pero Jesús iba a morir, ¿ya? Entonces, está esa tensión ahí y empieza cuando Jesús llega a Jerusalén, ¿ya? Entonces, está toda la narración de Jesús, lo que hizo, las obras que hizo en Jerusalén, y después viene un bloque de enseñanza donde Jesús está criticando a los fariseos y está narrando también el final de los tiempos, ya esto entre el capítulo 23 y 25, ¿ya? Entonces, la estructura del libro es esta, ¿ya? Yo considero que no es tan compleja, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, cuando usted esté leyendo aquí el Evangelio, va a estar pasando de narraciones, ¿ya? Los hechos que Jesús realizó, ¿verdad? Y bloques de enseñanza, narraciones y enseñanza, narraciones y enseñanza, ¿ya? Usted, esa es la expectativa que usted le espera, ¿verdad? Para leer este Evangelio. Entonces, igual es una lectura relativamente fácil de dividir, ¿verdad? Usted puede decir, ya voy a leer todas estas narraciones y después va a leer el bloque de enseñanza. Y siempre entendiendo que la enseñanza viene asociada a las narraciones que están en los capítulos anteriores, ¿ya? Entonces, si usted tiene que interpretar esa enseñanza, interprétela a la luz de las narraciones que están antes de esos bloques de enseñanza. Ya, continuamos. Ahora, vamos a ver un poquito algunos énfasis que hace el autor. Para mí esto ha sido como todo un desafío poder resumir todo un libro, todo un evangelio en una clase, no sé, de un poco más de una hora. Así que espero, se me van a quedar muchas cosas afuera, ¿ya? Se me van a quedar muchas cosas afuera, así que los hermanos que están leyendo ahí el Evangelio de Mateo, bueno, van a poder ver más de lo que yo voy a presentar acá. Ya, entonces, como decía, uno de los énfasis de Mateo es presentar a Jesús, ¿verdad? Presentar a Jesús ante los judíos, ¿verdad? Y aquí hay unos énfasis que tienen que ver cómo él lo presenta como el verdadero Israel, ¿ya? El verdadero Israel. Entonces empieza a hacer algunos paralelos entre la historia de Israel y la historia de Jesús, ¿ya? Y esos paralelos los vamos a ver a continuación. Por ejemplo, hay comparaciones con Moisés, ¿ya? Hay comparaciones aquí con Moisés. Vamos a ver alguna aquí en Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15, ¿qué es lo que dice? Dice, profeta de en medio de ti, y aquí Dios hablándole a Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, ¿ya? Entonces, dice, a él oiréis, a este profeta, ¿ya? Un profeta que acá cuando nosotros vamos al Evangelio, cuando decimos a él oiréis, por eso yo aquí destaqué esta frase, ¿a qué nos puede recordar? ¿Ya? Y nos tiene que recordar al evento de la transfiguración, ¿ya? Que se narra aquí en Mateo 17:5, donde dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, hay un énfasis acá de mostrar, Mateo quiere mostrar a Jesús como un profeta igual a Moisés, pero mayor que Moisés, ¿ya? O sea, un profeta como Moisés, pero mayor que Moisés, ¿ya? Entonces, ahí hay un énfasis que lo vamos a estar viendo durante toda la lectura, ¿ya? Entonces, también nosotros podemos ver cómo algunos paralelos entre la vida de Jesús y la vida del pueblo de Israel,
ya en la época de Moisés. Recuerden que aquí él tiene como eso en la mente, ¿verdad? Divide su evangelio ahí en cinco, en cinco diferentes partes, ¿verdad? Pensando en el Pentateuco, ¿ya? Que, cinco libros, ¿ya? Entonces, acá nosotros podemos decir, mire, él tomó un espacio del evangelio para mostrar que ambos salieron de Egipto, ¿ya? O sea, él narra esta parte de la vida de Jesús cuando tienen que huir a Egipto, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos acá, en Mateo 2 del 14 al 15, dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese, y esto también sale mucho acá en este evangelio, para que se cumpliese, porque él está intencionalmente narrando una historia, ¿verdad?, que muestra que se está cumpliendo el Antiguo Testamento, ¿ya? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, ¿ya? Que este es un fragmento del profeta Oseas. Entonces, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque Jesús también, ¿verdad?, se fue a Egipto. ¿Ya? Y en Éxodo 4, del 22 al 23, que es lo que nosotros podemos leer, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Y fíjese cómo le dice. Dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ya? O sea, a Israel, ¿verdad? Dios lo trata como su hijo, su primogénito. ¿Ya? ¿Y quién es este Jesús? El Hijo de Dios, el primogénito del Padre. ¿Ya? Entonces, después dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, esta asociación, ya que está en el Antiguo Testamento, de ver a Israel como el hijo de Dios, ¿verdad? Está cumplido acá con el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, ¿verdad? Y estuvo con nosotros. ¿Ya? Entonces, todos estos paralelos que está haciendo Mateo acá, ¿verdad? Son intencionales, ¿ya? Como yo decía la clase anterior, cada uno tuvo una intención, cada uno de los escritores de estos evangelios tuvo una intención, quería mostrar algo, ¿ya? Entonces, por eso fueron ordenando de pronto de formas distintas, ¿verdad? Toda la historia, porque tenían intenciones diferentes, ¿ya? También podemos ver que Moisés cruzó el Mar Rojo, y Jesús fue bautizado también en el río del Jordán, ¿ya? Otra cosa que nosotros podemos ver, Moisés estuvo en el desierto 40 años y Jesús estuvo en el desierto 40 días, ¿ya? Todos estos paralelos, ¿verdad? Es para mostrar que el verdadero Israel es el que está presente ahí con Jesús. Vamos a leer aquí Mateo 4, del 1 al 2. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Todos estos paralelos que nos quiere mostrar Mateo. Y finalmente, Moisés recibió la ley en el monte, ¿se acuerdan? En el monte Sinaí, donde él recibe, ¿verdad?, las tablas de la ley. Y Jesús entregó su enseñanza en el monte también. ¿Ah? Y ahí, por eso tiene tanta importancia dentro del Evangelio, ¿verdad? El Sermón del Monte, ¿ah? Que son tres capítulos, ¿ya? Entonces, acá también vemos cómo Mateo dice, viendo la multitud, subió al monte. ¿Ah? Quizá daba lo mismo donde había dado la enseñanza, ¿verdad? Pero él dice, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. ¿Ya? Entonces, aquí hay similitudes que el autor, ¿verdad?, del Evangelio está colocando, ¿verdad?, para mostrar de que este Jesús es el verdadero Israel, ¿ya? Es el verdadero Israel. Y donde Israel fracasa, ¿verdad?, Jesús triunfa,
¿ya? En los 40 años en el desierto, ¿verdad? Es el fracaso del pueblo de Israel por su desobediencia. Pero Jesús, después de estar 40 días y 40 noches ayunando, ¿verdad? Triunfa sobre Satanás el diablo. ¿Ya? Entonces, ahí están estas similitudes. O sea, este es el Moisés, este es el profeta que tenía que venir, ¿verdad? Que le había hablado Dios a Moisés, pero más grande que Moisés. ¿Ya? Más grande que Moisés. El que no fracasa, ¿verdad? En las cosas que él realiza. No como todos los hombres, ¿verdad? Del pueblo de Israel, ¿verdad? Todos los reyes del pueblo de Israel, todos fracasaron. Pero aquí está Jesús, ¿verdad? Haciendo la voluntad, la verdadera voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, estos son temas muy teológicos. Este es un evangelio muy teológico, ¿ya? Y hay que entenderlo como algo teológico. Tenemos que vincularlo de inmediato, ¿verdad? Con el Antiguo Testamento. ¿Ya? Por eso es bueno, el año pasado estuvimos haciendo este curso de teología bíblica como para ver cómo toda la historia, ¿verdad? Que está en la Biblia, ¿verdad? Es una sola historia, no hay historias separadas, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo lo muestra como el cumplimiento del Antiguo Testamento? ¿Ya? A este Jesús, ¿verdad? Que termina muriendo en una cruz y resucitando, ¿verdad? Es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y eso lo podemos ver desde el primer versículo del Evangelio, ¿ya? Cuando se narra la genealogía de Jesús, ¿ya? Y aquí cuando Mateo coloca a Jesús dentro de esta genealogía, ¿verdad? Al terminar esta genealogía, él hace dos conexiones, ¿verdad? Una con el rey David, ¿ya? Y recordemos que hay un descendiente de David que tenía que venir, ¿verdad? Que iba a firmar el reino. Y ese descendiente, cuando vemos todos los descendientes de David, ninguno lo logró, ¿ya? Y también lo vincula con Abraham, que es el que recibió la bendición, ¿ya? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos acá en Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ya? No es que él narró simplemente la genealogía, no. Primero hace una introducción y dice, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ya? O sea, para los judíos, Abraham era su padre. Y este era hijo de Abraham. ¿Ya? Entonces, para los judíos, ¿verdad? David, ellos estaban esperando un rey como David, pero que iba a firmar el reino. Entonces dice, hijo de David. Entonces, son cosas que él las coloca, ¿verdad? Con una intención. Y después, cuando termina la genealogía, en el versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, él ocupa tanto a Abraham como David, ¿verdad? Los toma para hacer una estructura de la genealogía de Jesucristo. O sea, las separaciones están 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta Babilonia y 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. ¿Ya? Entonces, son cosas que aquí el autor, ¿verdad?, está colocando intencionalmente para mostrar a Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Ya? Si continuamos, acá el cumplimiento del Antiguo Testamento es a través de la vida de Jesús. Y aquí vamos a ir viendo, ¿verdad? En su nacimiento, fíjese que Mateo se da el trabajo de ir narrando cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, cuando nace Jesús, Mateo 1, del 22 al 23, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese. Y esto es lo que yo le decía. Esta frase, ¿verdad? Suena mucho en el Evangelio. ¿Ya? En el Evangelio de Mateo suena mucho. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿De dónde sale esto, verdad? Él nos lo explica
pero esto sale de el profeta Isaías. En el capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ya? ¿Se fijan, hermanos, que hay aquí una intención? ¿Ya? Y si vemos acá, Mateo 2, del 5 al 6, es lo que dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque aquí es, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Ya? Entonces, está colocando aquí que el hecho de que el Jesús, ¿verdad?, naciera en Belén, estaba escrito por el profeta Miqueas, en el 5:2. Dice, pero tú, Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Entonces, aquí está mostrándonos nuevamente Mateo, ¿verdad? No se cansa Mateo de mostrar cómo Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Ya? Por eso vamos a ver estas palabras muchas veces, ¿eh? Para que se cumpliese. En las mismas parábolas, ¿ya? Aquí Mateo 13:35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, ¿ya? Y esto está en Salmo 78:2, abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempo antiguo, ¿ya? Aquí no leí una parte de Mateo, dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, Mateo continúa, ¿verdad? Continúa mostrando cómo este Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, ¿ya? Como el siervo de Jehová también, ¿ya? En Mateo 12, del 17 al 21, ¿verdad? Habla para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, ¿ya? Y fíjese que no vamos a leer por un tema de tiempo, pero habla de no contenderá ni voceará, la caña cascada no quebrará, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a ver Isaías 42, ¿verdad? He aquí mi siervo, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí dice, no gritará ni alzará su voz, no quebrará la caña cascada. Entonces, está mostrando, ¿verdad?, cómo Jesús está cumpliendo, ¿verdad?, todas las promesas del Antiguo Testamento. También el hecho que entrara a Jerusalén en un asna, en un pollino, ¿verdad? Eso está en Mateo 21, del 4 al 5, y la profecía está en Zacarías 9:9. ¿Ya? No la vamos a leer por un tema de tiempo, tengo muchos versículos hoy día, y en su muerte, ¿ya? Lo más importante, en su muerte. Aquí hay un versículo en Mateo 26, del 54 al 56, donde muestra de que tenía que morir, ¿ah? Tenía que morir porque eso ya estaba escrito, ¿ya? Y un punto importante acá, lo vamos a leer, Mateo 27:35, y el Salmo 22, ¿ya? Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, otra vez, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 22:18? Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Ya? Este Salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, hay muchas referencias. No están todas explicadas así con el detalle que lo estoy dando yo, pero hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Y no es necesario que el autor las explique, porque las personas que están leyendo acá este Evangelio conocen esas referencias, ¿ya? Han estudiado el Antiguo Testamento. Entonces, se dan cuenta de inmediato lo que aquí Mateo está tratando de demostrar, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? ¿Está muy fome? Ya.
Veo cara entretenida ahí. Vamos a continuar. Jesús con autoridad para interpretar la ley. Mire, y esto es importante y está también muchas veces en el Evangelio, ¿verdad? De Mateo. Jesús con autoridad para interpretar la ley. O sea, este Jesús, que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que es el verdadero Israel, es el profeta más grande que Moisés. Él puede interpretar la ley. ¿Ya? No como los intérpretes de la ley que existían en el tiempo de Jesús. ¿Ah? Si ustedes recuerdan, en el tiempo de Jesús estaban los escribas, que eran los que hacían la interpretación de la ley, y los fariseos, que eran los encargados de explicársela al pueblo. ¿Ya? Pero dentro de esas interpretaciones, ellos ya habían armado un libro, ¿verdad?, con 613 leyes que estaban fuera de las enseñanzas del Antiguo Testamento, y eran interpretaciones que ellos iban haciendo, ¿verdad? Pero en todas esas interpretaciones ellos estaban errando, ¿ya? Ahora, ¿quién podía interpretar realmente la ley de Dios? Jesús. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. En la tentación en el desierto, cuando Satanás, el diablo, ¿verdad?, lo empieza a tentar y pone la palabra de Dios para poder tentarlo, él responde 3 veces: escrito está. ¿Ya? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está también: no temerás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya? Y la tercera vez, él dice: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, este Jesús, ¿verdad?, tiene la autoridad para interpretar la palabra de Dios. ¿Ya? Por eso es que la voz, ¿verdad?, decía: a Él oíd. ¿Ah? En la profecía que le había dado, ¿verdad?, a Moisés. A Él oiréis. ¿Ya? ¿A quién? Al que tiene la autoridad para poder interpretar la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando a él se le tienta, ¿verdad?, ya sea por el diablo o por los fariseos o por los saduceos, él tiene autoridad para poder responder. ¿Ya? Tiene esa autoridad, no la tienen otros. ¿Ya? En el Sermón del Monte, acá es muy notorio, en el Sermón del Monte, por ejemplo, acá en el 21 y 22 del capítulo 5, dice: oísteis que fue dicho. Eso es lo que Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. Esto es lo que está en la ley, ¿verdad? Parte de los 10 mandamientos. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿se dan cuenta? Él hace una interpretación acá. ¿Ah? Esto es lo que está como mandamiento, pero yo les digo, ¿qué era lo que estaba en el corazón de Dios cuando dio el mandamiento? Entonces, él dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús es el que tiene la autoridad para interpretar estas cosas. ¿Ya? Otro ejemplo, en el 5 del 27 al 28, ¿qué es lo que dice? Dice nuevamente, fíjense que la estructura acá es la misma, ¿ya? La estructura de la frase es igual. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Y hace referencia a uno de los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién era capaz de hacer estas interpretaciones, verdad? Yendo al corazón de las personas, al corazón que es pecaminoso, a nuestro propio corazón. Jesús. Jesús. Los corazones pecaminosos de los escribas y los fariseos no podían llegar a hacer estas interpretaciones, ¿verdad? Porque dentro de estas interpretaciones ellos también quedaban como pecadores, pero aquí Jesús le está mostrando que ellos también son pecadores. No están haciendo los actos, ¿verdad?, que se prohíben dentro de los 10 mandamientos, pero en su corazón igual está la misma maldad. ¿Ya? Entonces, aquí Mateo está haciendo eso, lo hace, lo repite, ¿verdad? Para mostrar
cómo el pecado, ¿verdad?, está dentro del hombre. ¿Ah? Aquellos religiosos de la época, ¿verdad?, eran tan pecadores como los publicanos, las rameras, ¿verdad?, todos los pecadores a los cuales ellos también, ¿verdad?, condenaban, ellos eran igual de pecadores. Y un último ejemplo acá, Mateo 5, del 43 al 44. De nuevo, la misma estructura. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, como que uno puede decir, oye, aquí Jesús está yendo como al chancho, pero la verdad es que Jesús está mostrando lo que Dios, lo que está en el corazón de Dios cuando hace el mandamiento. ¿Ya? Entonces, y lo que está en el corazón de Dios, ¿verdad?, es que los hombres se amen unos a otros. ¿Ya? Pero eso no lo lograban entender, ¿verdad?, los religiosos de la época. También, en el día del sábado, ¿verdad?, ¿cuántas discusiones hay en la Biblia, ¿verdad?, por el sábado? Acá tenemos en el Mateo 12, del 5 al 8, dice, ¿o no habéis leído en la ley? Aquí el contexto, disculpen hermano, es cuando llegan los fariseos, ¿verdad? Y hablan con Jesús porque sus discípulos estaban recogiendo espigas, ¿verdad?, en el día sábado, ¿ya?, en el día de reposo. Entonces acá le dice, ¿o no leísteis en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, aquí, ¿qué es lo que quería decir Jesús, verdad? Quería decir, mira, el día de reposo, el sacerdote igual tenía que trabajar para adorar a Dios. ¿Ya? Igual tenía que trabajar para adorar a Dios. Y él ahora dice, pues os digo que uno más grande que el templo está aquí. O sea, si el sacerdote podía, ¿verdad?, salir de su reposo para ministrar dentro del templo, mis hermanos, ¿cuánto más podíamos hacerlo nosotros, verdad? Cuando uno más grande que el templo estaba ahí, cuando Dios mismo estaba ahí. ¿Ah? Entonces, dejen su reposo y adoren, ¿verdad? Uno más grande que el templo es el que está aquí. Y después dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, tener como más importante el día de reposo que a Dios mismo, ¿verdad?, era el pecado que ellos estaban realizando. Pero el único que también podía hacer esa interpretación y mostrárselo a los fariseos, mis hermanos, era él. ¿Ya? Él era. Ya, en discusiones con los fariseos, ya, muchas discusiones con los fariseos, voy aquí a leer una sola de estas, que tiene que ver con el lavamiento de las manos, que ya lo vimos. En el capítulo 15, el versículo 1 al 3, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esto ya lo habíamos leído. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Ya? Porque claro, ellos estaban haciendo interpretaciones de la palabra de Dios y estaban quebrantando los mandamientos. Y ahí da una serie de ejemplos, ¿verdad? Como estos fariseos, ¿verdad?, quebrantaban el mandamiento por obedecer, ¿verdad?, todas estas leyes que estaban dentro de su tradición. ¿Ya? Y en el versículo 10 y 11 al final dice, y llamando así la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y nuevamente, la palabra de Dios. Él es el que tiene la autoridad para interpretar, para mostrar lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Ya? Entonces,
Aquí Mateo se vuelve loco mostrando una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Cómo Jesús cumple todas las expectativas del Antiguo Testamento y es el que puede interpretar la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él es el que tiene esa autoridad. Él es el rey que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Él es el profeta más grande que Moisés. ¿Ah? Por eso dice, uno más grande que el templo está aquí. ¿Ah? Jesús. Entonces, ahí están como los énfasis de este escritor, ¿ya? Y también resumiendo la ley en 2 mandamientos, ¿ya? O sea, ¿a quién más, verdad? ¿Quién más podía hacer esto? Jesús, Él es el que tiene la autoridad para poder hacerlo, ¿verdad? Y aquí hay fariseos, ¿verdad? Que le hacen una pregunta a Él, ¿verdad? Y le llaman maestro. Fíjense que, y lo vimos en la primera clase, ¿verdad? Jesús era un rabino, ¿ya? Un rabino más, como los que habían en la época. Entonces le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, aquí estamos en el capítulo 22, pero si nos vamos al capítulo 5, ¿verdad? En el Sermón del Monte, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Lo mismo, pero ahora lo está resumiendo. ¿Ah? ¿Quién más lo puede hacer? Jesús, mis hermanos. Jesús, el que sabe lo que está en el corazón de Dios cuando da los mandamientos, ¿verdad? Ahí en el Sinaí. Había algo en el corazón de Dios, ¿verdad? Que amáramos primeramente a Dios y que después amáramos a nuestro prójimo. Y finalmente, en la Cena del Señor, ¿ya? Y la Cena del Señor, no vamos a leer ahí los versículos, pero los conocemos. En la Cena del Señor, ¿qué es lo que hace Jesús? Reinterpreta una tradición judía, ¿verdad? ¿Ah? Que es esta cena de la Pascua, ¿verdad? Y hace una nueva cena, ¿verdad? Una cena que nosotros celebramos hasta el día de hoy en nuestras iglesias, ¿verdad? Donde lo importante es que es el pan, es el vino, ¿verdad? Como símbolo de la carne y el cuerpo, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿ya? Entonces, también ahí está reinterpretando, está remostrando, está cambiando, ¿verdad? El entendimiento de las personas, ¿ya? El cordero que fue sacrificado, ¿verdad? Ahí para poder proteger a los primogénitos de Israel, ¿verdad? Es el cordero que ahora va a ser sacrificado, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, el que tiene la autoridad es Jesús para hacerlas. ¿Ya? Consulta hasta acá. Yo no sé si yo explico muy bien o muy mal, ¿ya? Porque no hay consulta. Ya, seguimos. Y acá, el reino de cabeza, ¿ya? ¿Qué es esto de el reino de cabeza? ¿Ya? Y por eso pusimos acá una corona al revés. Porque lo que viene a predicar Jesús también es un reino que no está en la mente de las personas, que era lo que el judío, ¿verdad? Estaba esperando un rey, ¿verdad? Victorioso, que venciera en batalla, un rey militar, ¿verdad? No estaban esperando a un hombre que iba a morir en una cruz, ¿ya? Entonces, pero no es solamente eso lo que choca, mis hermanos. Lo que choca ahí con los fariseos, ¿verdad? Con los religiosos de la época. Hay muchas otras cosas que empiezan a chocar dentro de la enseñanza de Jesús con las expectativas que los judíos tenían de este Mesías, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar de algunas de estas cosas. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, ¿qué es lo que se exalta? Cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, ¿verdad? Ahí cuando empezamos a leer el bloque correspondiente al Sermón del Monte, ¿verdad? Ahí en el capítulo 5, que es lo que leemos, ¿verdad? Que se exalta la debilidad de los ciudadanos del reino, ¿ya? Entonces, aquí nosotros, si vamos a leer ahí versículo 3 al 11, ¿qué es lo que dice?
Ya, aquí marqué algunas cosas con rojo, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, aquí el que es rico en espíritu, ¿verdad? El que tiene como fortaleza interior, ¿verdad? Ese no es bienaventurado. El bienaventurado es el pobre en espíritu, el que tiene que buscar a Dios. ¿Ah? El pobre, los que lloran, ¿verdad? Entonces, usted se imaginará, ¿verdad? Que va a ir a una guerra con soldados que se ponen a llorar. ¿Ah? Entonces, él está exaltando, ¿verdad? Está poniendo como bienaventurados, como felices, ¿verdad? Algunas cualidades que la gente no espera. No espera ni de un líder, de nadie, ¿verdad? Uno espera una persona con fuerza, con fortaleza, con muchas capacidades interiores, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es lo que dice Jesús? Los pobres en espíritu, los que lloran. Después dice, los mansos, ¿ya? Entonces, son cosas que la gente no estaba esperando. ¿Ah? No estaba esperando. Ojalá todos fueran valientes, fuertes, ¿verdad? Como para ir a una batalla. No, aquí bienaventurados los mansos. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Ya? No los que se sacian, sino que los que están siempre ahí con hambre. ¿Mm? Los misericordiosos. Los de limpio corazón. Entonces, cosas que... eh, eh, y yo creo que dentro de nuestra cultura también, ¿verdad? Se ven como debilidades, como cosas que hay que un poco ocultar, ¿verdad? Eh, yo creo que nadie va a una entrevista de trabajo y dice que llora, o que es manso, ¿no? No, aquí buscamos a otro tipo de personas, ¿verdad? Pero aquí Jesús, ¿verdad?, está mostrando cuál es el carácter, qué es lo que está en el corazón de las personas que son ciudadanas de este nuevo reino, un reino de cabeza, un reino al revés. Los de limpio corazón, los pacificadores, estaban buscando a alguien que se vengara. Todos estaban esperando uno que se vengara por fin de los romanos, de los griegos, que pudiera aplastar a sus enemigos, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es lo que dice Dios? Los pacificadores, los que buscan la paz, no los que andan buscando guerra, los que padecen persecución. Y al final dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, si yo quiero un reino, ¿verdad? Es para que los ciudadanos de ese reino no sean perseguidos, ¿verdad? Puedan estar tranquilos, ¿verdad? Porque hay un reino fuerte. No, acá, ¿qué es lo que dice Jesús? Bueno, los ciudadanos del reino van a ser vituperados y van a ser perseguidos. Entonces, el reino aquí de cabeza, al revés. ¿Ya? Entonces, esto, la predicación de este reino, ¿verdad? Es lo que llevó a la muerte a Cristo. ¿Ya? El mayor en el reino es el más humilde. ¿Ya? Si nosotros vemos esto, Mateo 18, del 1 al 5, y aquí también ante una pregunta, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ya? Y la respuesta de Jesús dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ya? Y después dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Ya? Porque a un niño lo tomaron, ¿verdad? Y lo hicieron venir. Quizás a una persona, a un adulto, ¿verdad? El adulto va a decir, ¿y qué tengo que ir yo? ¿No? Vengan a buscarme. Entonces, aquí el que se humilla es el mayor en el reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, aquí, el reino de cabeza, hermano. ¿Ya? El reino al revés. ¿Ya? Mateo 20, del 25 al 28. Dice lo siguiente. Y esto es cuando Jacobo y Juan, ¿verdad? Querían estar uno al lado y otro al otro lado de Jesús, ¿verdad? Querían tener ahí ese privilegio, querían estar ahí uno al lado de Jesús y el otro al otro lado. Entonces, todos buscan, ¿verdad?
Todos buscan un lugar de privilegio. Entonces, acá, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestades. Mas entre vosotros no será así. Entonces, los que querían ser grandes acá, ¿verdad? Dice, más entre vosotros no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Se dan cuenta? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Ya? Entonces, esto también era algo que chocaba en el pensamiento de los discípulos, ¿verdad? Que su maestro, ¿verdad? Terminara muerto, estuviera ahí anunciando su muerte. ¿Ya? También Jesús nos llama a perdonar y nunca a vengarse. ¿Ya? Y aquí en Mateo 18, del 21 al 22, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Hasta 7 veces? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Hasta 70 veces 7. ¿Ya? Entonces, aquí hay una nación que quiere vengarse de sus enemigos, ¿verdad? Pero llegó un Dios perdonador, un Dios pacificador, un Dios que va a ir a morir. ¿Ya? Entonces, aquí, por eso es que hablamos del reino, el reino de cabeza. ¿Ya? Y otra cosa importante, mire, la recompensa de los que busquen el reino es perder la vida, pero salvar su alma. Entonces, una de las cosas que decíamos la semana pasada y que nos da un entendimiento de que la palabra de Dios es verdad, es confiable, es que todos los que predicaron el Evangelio murieron predicando a un Jesús que había sido crucificado. ¿No? Murieron, dieron su vida por esa verdad. Si esto hubiera sido una mentira, ¿verdad? ¿Quién muere por una mentira? ¿Y quién muere por una mentira más encima de esta forma? ¿Cierto? Entonces, el hecho de que el Evangelio sea de esta manera muestra, ¿verdad?, de que es una historia real. Es algo que realmente ocurrió. Nuestro Jesucristo realmente vino a la tierra, se encarnó siendo Dios y murió en una cruz y resucitó al tercer día. ¿Ya? Entonces, acá en Mateo 16, del 24 al 26, dice lo siguiente. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, lo importante, ¿verdad?, aquí en la predicación del Evangelio, es que el que siga a Jesús va a perder su vida. O sea, desde ya Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes van a perder su vida. ¿No? Entonces, yo creo que nadie quiere enrolarse en un evangelio, ¿verdad? En un ejército donde el que es mi maestro me está diciendo que voy a perder mi vida. ¿No? Pero a ese Jesús siguieron los discípulos. Y lo siguieron hasta su muerte. ¿Ya? Entonces, la fuerza de este nuevo rey, ¿verdad? No era como el pueblo de Israel lo quería entender, ¿verdad? Que como ellos querían, ¿verdad? No cumplía esas expectativas, ¿ya? Y la victoria de Cristo va a ser a través de su muerte, ¿ya? O sea, ¿quién vence muriendo? ¿Ya? ¿Quién vence muriendo? O sea, ¿qué reino se gana muriendo? No, los que ganan reinos, ¿verdad? Son los que vencen batallas, ganan en batallas, ¿verdad? Todas las narraciones de los reyes antiguos, ¿verdad? Hablan de sus victorias, no hablan de sus derrotas, ¿ya? Pero aquí, la victoria de Cristo fue morir en una cruz.
Vamos a leer Mateo 20, del 17 al 19. Creo que este ya es el último, hermanos. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Ya? Entonces, este es un rey que vence muriendo. ¿Ya? Un rey que vence muriendo. ¿Ya? Entonces, este reino de cabeza es lo que llevó a Jesús a morir en una cruz. ¿Ya? Porque predicó un reino que no era lo que la gente quería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los corazones nuestros, ¿verdad? Son corazones pecaminosos, ¿verdad? No nos gusta, ¿verdad? El Evangelio. ¿Ah? Solamente cuando el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entra en nosotros, ¿verdad? Entra en nuestro corazón, es que nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mente, ¿verdad? Y podemos abrirnos al conocimiento del Evangelio. ¿Ya? Así que por ahí están los principales énfasis de este Evangelio. ¿Ya? Para los que lo estén leyendo, ahí pongan harto ojo cuando dice, oíste que fue dicho, está siempre citando al Antiguo Testamento. Ustedes pueden buscar ahí la referencia, qué es lo que está citando, ¿ya? Y siempre está hablando, escrito está, pero yo os digo, ¿ya? Son cosas que aparecen mucho en este Evangelio. Y recordar que es un Evangelio escrito a personas que conocían mucho el Antiguo Testamento. ¿Ya? Conocían mucho el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por una persona que no tiene todo ese conocimiento, pero sí nos hace bien saber que eso es lo que vamos a encontrar cuando leamos el Evangelio de Mateo. ¿Alguna consulta hasta acá? Ninguna. Ya. ¿Quiénes eran los que habían leído Mateo? ¿O los que estaban leyendo Mateo? ¿Solo la hermana Luz Valeria? Solo la hermana Luz Valeria. Ya, Dios bendiga a nuestra hermana Luz Valeria, que está leyendo el Evangelio de Mateo. Como yo les dije, hay muchas cosas que se quedan afuera, ¿ya? Hay una parte en el capítulo 24, ¿verdad?, donde habla del fin de los tiempos, ¿eh? La gente que le gusta, ¿verdad?, empezar a visualizar los últimos tiempos, hay también ahí una parte de enseñanza donde Jesús, ¿verdad?, empieza a hablar del final de los tiempos, ¿ya? Y es un capítulo que sirve mucho para interpretar, ¿verdad?, todas estas profecías que hablan del fin de los tiempos, porque lo narra de forma bastante más sencilla que si vamos a leer, no sé, pues el Apocalipsis. ¿Ya? Ahí está la gran comisión, ¿verdad?, que le entrega a sus discípulos, ¿verdad?, cuando ya ha resucitado, donde los manda, ¿verdad?, a ser discípulos, ¿verdad? Entonces, hay hartas cosas, ¿verdad?, dentro de este evangelio que no las vamos a alcanzar a tocar hoy día, pero ahí la van a poder leer ustedes cuando estén leyendo el Evangelio. ¿Qué aprendimos hoy? Entonces, para remarcar nuevamente los énfasis de este Evangelio, Mateo es el Evangelio ideal para empezar el Nuevo Testamento. Mire, ¿por qué? Pensando también en que alguien está leyendo la Biblia de corrido, viene del Antiguo Testamento. ¿Por qué está de los primeros este Evangelio, verdad? Porque es como el nexo ideal, para mostrar todo lo que hemos leído en el Antiguo Testamento y lo que vamos a empezar a ver con Jesucristo. ¿Ya? Es como el nexo ideal, ¿ya? Para enlazar ahí la historia del Antiguo Testamento y la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, esto de enlazar la historia para que se cumpliese es parte de eso, ¿ya? Mateo está preocupado por mostrar a Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ya lo vimos. Mateo se estructura con narraciones y posteriormente bloques de enseñanza. ¿Ya? Lo vimos. Hay narraciones, bloques de enseñanza. Narraciones, bloques de enseñanza. Y por último, en Mateo Jesús enseña un reino de cabeza, diferente a lo que Israel estaba esperando. ¿Ya?
quizá esto nos cuesta un poco hacerle que nos haga un poquito de sentido, porque ya llevamos muchos de nosotros muchos años escuchando, ¿verdad?, el Evangelio. Entonces, como que hay algunas cosas que para nosotros son ya como habituales, pero pensando en las personas que estaban escuchando a Jesús o las personas que estaban leyendo el Evangelio, esas cosas no eran tan triviales, no costaba entenderlas. ¿Ya? Este reino que mostraba como el que se humilla, es el que va a ser engrandecido. Entonces, todas estas cosas para los lectores, ¿verdad?, de este evangelio eran cosas que costaban mucho de entender. ¿Ya? Entonces, dejamos hasta aquí la clase. Como siempre, le doy las gracias a todos los que asistieron, y la próxima semana vamos a leer el Evangelio de Marcos. ¿Quiénes estaban leyendo Marcos? La hermana Patti, la hermana Jessica. Ya, todos los demás estaban leyendo entre Lucas y Juan. ¿Ya? Así que ya vamos a llegar a Lucas y a Juan. No se ponga ahí ansioso. Ya va a llegar el momento de revisar estos dos últimos evangelios. Así que estos son los evangelios sinópticos, ¿ya? Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Que es como para ver juntos, ¿ya? Tienen una misma forma de mostrar la historia. Ya, vamos a terminar ya con este estudio bíblico. Voy a pedirle a mi hermano Patricio. No, hermano Patricio parece que pidió la bendición. No, a la hermana Ida, ya para no repetir al hermano Patricio. Hermana Ida, para que pida la bendición. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Damos gracias, Señor, por habernos concedido un día más de vida, de salud, y poder, Señor Jesús, añadirnos a esta conexión, Padre bendito, para de alguna manera tratar de comprender, Señor, su escritura. Le pido, Señor, bendición para su Hijo, que tiene la voluntad, Padre amado, y se prepara, Dios mío, para poder explicar de la mejor manera bajo el entendimiento que usted ha dado. Prosperidad le pido, Señor, para él. Sabiduría, Señor, sea multiplicada, y ayúdenos a nosotros, Señor amado, ábranos también el entendimiento para comprender, Señor, su escritura, que todo fue hecho con un propósito. Bendición para cada uno de mis hermanos y para sus hogares, Señor, que son representados a través de ellos. Le pido su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden abrir sus micrófonos y despedirse, hermano. Muchas gracias por... Chao, que Dios los Chao, bendiga a todos. chao, hermana Gladys, gusto verla de nuevo. Bendiciones. Chao, chao. Hermana Olguita,